Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Psicología sin Diván. Somos Mónica Ríos y Angélica Ríos, fundadoras de Siente Psicología, una empresa palmirana que impacta la salud mental de la comunidad. Hola, Angie. ¿Cómo estás, Mónica? Bien. Bueno, Muy súper. bien. Súper. Bueno, este tema de esta semana ha sido un tema que se nos ha movido mucho últimamente. Ustedes saben que lo que trabajamos y lo que trabajamos aquí, lo que traemos aquí, son esos temas que se nos mueven en terapia. Y pues estamos mucho como en el auge. A veces vemos que llegan muchos casos en común, ¿sí? Sobre este tema de las relaciones. Creo que es algo que no habíamos hablado y que se nos llegó el momento de hablar sobre este tema que son los vínculos conscientes. Totalmente. Bueno, el, el tema sí nos pareció muy importante y creo que en el desarrollo me parece que se congenia muy bien con otro espacio que hablábamos, que era este tema de cómo amar sin perderte, ¿no? Cuando estábamos como estudiando, también entendíamos cómo este tema del autoabandono aparece muchísimo. Entonces, cuando hablábamos del autoabandono, recordaba este tema de cuando trabajamos esta parte de cómo amar sin perderse, y precisamente por eso creo que el nombre de vínculos conscientes, ¿no? Por eso también consideramos que ese nombre es importante, porque muchas veces estamos como sumergidos en las relaciones de tal forma que no nos damos cuenta realmente cuál es nuestro enfoque o cómo estamos trabajando la relación, cómo la estamos viviendo. Y esto va muy como desde un punto que estábamos hablando, que creo que es el eje principal, y es si estamos más enfocadas en entender por qué mi pareja actúa así, que en entender qué estoy sintiendo yo en la lógica de cómo se está llevando la relación. En ese sentido estaba viendo una pregunta que me pareció muy impactante, hasta a mí me impactó, sí, que era que si te has descubierto analizando la infancia de tu pareja para justificar su falta de compromiso. Uf. Y cuando yo leía esa pregunta yo decía, Dios mío, yo creo que a todas nos puede pasar, porque va muy en nosotras también, creo que obviamente por el tema más como de ser mujeres, que ya más adelante lo hablaremos, de entender al otro, de ver la parte emocional, de ver su historia de vida, pero algo que es muy importante, que en otro momento también lo hemos dicho, y es que pues entender no es justificar, ¿no? Y que yo puedo Total. hacer todo el ejercicio de llevarme a decir, bueno, entiendo a mi pareja, sus traumas, entiendo sus limitaciones, entiendo sus circunstancias actuales, pero no significa que ese deba ser mi eje. Mi eje debe ser pensarme cómo yo estoy experimentando la relación. Entonces decía como que sí, tú puedes entender los vacíos de tu pareja, pero la que está comiendo en la mesa sola eres tú. Entonces, sí, te entiendo, pero no significa que porque yo te entienda me tenga que quedar en una relación donde no estoy recibiendo lo que yo considero que necesito para ser feliz, que es una pregunta que considero que es muy importante. Entonces, cuando entraba esta parte como de, bueno, primero quiero como que contextualicemos el tema como de ellos, ¿no? Puntualmente, como de, por ejemplo, cómo funcionan muchas veces los hombres, cómo uno de mujer en ocasiones, o escucha a sus amigas también al decir, pero es que ellos siempre se van, pero es que uno es la que se queda sufriendo, pero es que ellos no cambian, uno sigue allí, uno sigue allí, uno sigue allí. ¿Cómo tú ves en terapia, por ejemplo, que uno representa al hombre? ¿Sí? Como que cómo es la visión que normalmente aparece del hombre en las relaciones. Pues mira que esa es una visión muy general y al mismo tiempo que parte mucho de la comprensión que tiene la mujer, lo que vos decías ahora. Viene, ay, es que pobrecito, él de niño no recibió amor, él de niño lo trataron mal, él de niño le pegaron mucho, ¿sí? Y precisamente en eso entonces viene la que quiere rehabilitar, como dicen por ahí, ¿no? El que quiere, no voy a Sí. utilizar la expresión, pero Sí, 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 solo rehabilitar. solo rehabilitar, pero el que quiere rehabilitar, el que yo lo salvo, el que yo le voy a demostrar que yo sí puedo amarlo para que él se relaje, para que él me devuelva también un poco eso, pero al fin y al cabo se dan cuenta con el paso del tiempo que eso no va a pasar, ¿no? Y viene mucho, volviendo a la pregunta que me estabas haciendo, el tema de no comprender la diferencia que hay simplemente en el funcionamiento cerebral, social y cultural del hombre y la mujer, ¿sí? Entonces, frente a esto es importante saber
que a nosotras nos enseñaron a sentir, a ellos les enseñaron a resolver, a hacer, a solucionar, ¿no? Y frente a eso, pues a veces es importante saber, pienso yo, hasta qué punto tiene que ver con no ser responsable afectivamente o hasta qué punto, puede generar mucha polémica esto, tiene que ver con que el hombre emocionalmente se satura mucho más rápido. Okay. Y que probablemente esto no permite que el hombre en el momento en el que se genera una discusión tenga la capacidad de resolverlo inmediatamente, sino que probablemente necesita un espaciecito. ¿Sí? Entonces es la queja de las mujeres, es que estoy peleando y él sale y se va y me deja tirada, ¿no? Y lo que yo planteaba en estos días con un grupo de mujeres muy maravillosas, les decía, el tema no es que el hombre necesite un espacio fuera, porque creo que igual, no sé vos qué pensás, igual cuando hay una discusión y se sube mucho el enojo, ¿sí? Pues es importante como a veces, espérate un momentico, ¿no? Dame un espaciecito. Pienso que no necesariamente tiene que ver con hombre y mujer, solamente que el hombre sí se satura emocionalmente mucho más rápido porque él no tiene la capacidad que nosotras las mujeres tenemos en nuestro cerebro frente a cómo tramitamos y resolvemos las emociones o las sentimos. Precisamente por ese bloqueo, es que usted no puede estar sintiendo, usted no se puede... Y para hombre, yo sentarme a resolver una situación con mi pareja, yo tengo que saber y reconocer que me puedo sentir vulnerable en esa dinámica, ¿no? Y frente a la negativa social y cultural de que el hombre puede sentirse vulnerable, entonces viene un bloqueo tremendo cuando hay una discusión. Entonces él, a veces, en la mayoría de los casos, pues, por decirlo así, necesita un espacio. Y le decía yo a esas mujeres, el tema no es que el hombre necesita un espacio, el tema es que muchas de esas personas y situaciones y relaciones pasa que se arma una pelea, un conflicto, una dificultad y el hombre sale y se va, o el otro, no necesariamente el hombre, el otro sale y se va, pero cuando llega no se siente y dice, bueno, hablemoslo, ¿no? Sino que como que no pasó nada, ahí te traje algo. No, hoy te traje un chocolatico, o al otro día como si no hubiera pasado nada, y es la queja de muchas mujeres que al otro día se levantan y es como si no hubiera pasado nada, y yo enojada, yo llorando, yo llevada, y él como que, hola mi amor, mi vida linda, preciosa, ¿cómo estás? ¿No? Y es como esa queja, que me parece que es importante como saberlo, ¿no? Y como decíamos ahorita, como decías vos, entender por qué alguien en el momento no me puede dar lo que necesite, no necesariamente quiere decir que lo tenga que estar entendiendo siempre, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Y, por ejemplo, una pregunta que también se hacen las mujeres y las personas en sí, porque me parece interesante porque suele pasar, está pasando, que cada vez llegan más hombres también con esta misma queja, ¿sí? Como que ahorita lo podemos ver en términos de que, es que las mujeres son las que les pasa y de los hombres es el evitativo, el que sale y se va. Sí, porque de alguna manera lo que les decía, cultural y socialmente el hombre ha sido más de resolver, de hacer, de nada llorar, de nada de quebrarse, y eso también es una cruz que ellos han tenido que cargar. Totalmente. Pero también he visto mucho que han llegado a espacios de consulta hombres con las mujeres que también tienen esta misma situación, es decir, es un tema de relaciones. Y en la queja después de que la persona llega y se sienta aquí y llora y se pone mal y dice, pero ¿por qué esta persona me hace esto? ¿Por qué esta persona no me llama? ¿Por qué esta persona es como si no le importara? ¿Por qué esta persona me invalida todo lo que yo pienso y siento? ¿Sí? Después viene la pregunta que se hacen y es, ¿por qué? Yo necesito saber por qué me pasa esto. Porque mi ex fue así, el ex antes del ex fue así, ¿sí? Y todas mis relaciones han sido unas relaciones donde el otro me abandona emocionalmente, donde el otro no responde afectivamente dentro de la relación, ¿sí? Y ahí se viene esa pregunta de vos, ¿por qué crees que la gente elige lo que elige? Bueno, voy a responder las primeras. Sí, y ahorita le vamos dando a esa. Pero ahorita que estabas hablando de eso, pensaba en ese reel. Bueno, esa imagen que aparece en internet de que cuando acabamos de pelear y yo estoy aquí llorando, él está ahí dormido roncando. Sí, buenísimo. Y también lo escucho mucho en terapia y yo creo que también lo he podido vivir en algún momento.
Y creo que va muy desde ahí, ¿sabes? Como desde el entender que para nosotras está siempre esa urgencia de resolver la situación. Para nosotras es como que lo emocional se tiene que hablar, lo emocional se tiene que solucionar. Para ellos de pronto es como que eso puede esperar, ¿sí? No nos vamos como a morir si eso no lo trabajamos ya, si no lo hablamos ya. Y ellos se pueden acostar a descansar realmente muy plácidos y roncan y felices acostados durmiendo. Pero para uno esta es urgencia de, hey, pero es que hay que hablarlo, hay que hablarlo, hay que hablarlo. Entonces va muy desde lo que dices y es el enfoque con el que cada uno crece dependiendo obviamente de la construcción como de género, desde lo femenino, lo masculino. Y viene que nosotros las mujeres somos, claro, nos acompaña mucho desde la emoción, somos las que estamos sosteniendo, las que estamos cuidando, las que estamos al tanto. Por ende, para nosotras esas cosas son de urgencia. Para ellos no, para ellos la urgencia es descansar porque mañana tienen que trabajar. ¿Sí? Entonces, por lo mismo, porque hay que resolver. Y viene mucho de algo que estábamos hablando la otra vez, es como la alfabetización emocional, ¿no? Que no se da muchas veces en el hombre desde la lógica de que desde su infancia hay mucha restricción emocional. Entonces hay unas emociones que son permitidas como la ira, como la competitividad, ¿sí? Como el orgullo, en algunas estructuras. Obviamente siento que eso ha cambiado y eso responde un poco a la pregunta de que, porque ya hay tantos hombres que vienen con eso también, como de que mi pareja es así. Pero digamos que como en ideas más, ¿cómo decirlo? Más tradicionales, está muy marcado eso. Que el hombre tal vez ni siquiera a veces sabe ponerle nombre a las emociones. No le sabe poner nombre a lo que está sintiendo. Y en muchas ocasiones todo se traduce en enojo y enojo. Y el enojo es la manera de canalizar todas las emociones que siente porque era la emoción que era permitida cuando estaban más pequeños, ¿sí? Entonces, siento que viene muy desde allí. Y creo que también esta parte como de que en el enojo tú preguntabas algo ahorita, es como que si es pertinente pausar cuando uno está muy, muy sublevado. Creo que hay un punto muy importante allí, cuando hablabas también de la responsabilidad afectiva, y es el problema no es la pausa, el problema es cómo se lleva a cabo la pausa. ¿Qué pasa? En ocasiones hay mucha combinación de la persona muy ansiosa y la persona que es más evitativa. Y la persona ansiosa necesita coordenadas, necesita planes, necesita ideas claras. Si yo a ti te digo, no quiero hablar más contigo, me voy, te voy a dejar desmoronada. Pero si yo a ti te digo, dame por favor una hora o dame por favor media hora, yo necesito calmarme y en media hora nos volvemos a sentar, para esa persona va a ser más llevadero. ¿Sí? Entonces, la pausa me parece supremamente necesaria cuando ya uno está desbordado. Pero es la manera que entra ahí lo que decíamos, responsabilidad afectiva. Si yo decido estar con mi pareja y entiendo que para ella es importante el tema de solucionar y que puede sentirse muy ansiosa, lo entiendo mi necesidad, lleguemos a un punto donde ambas necesidades se puedan dialogar. Pero sabes que eso que decís ahorita me recuerda un caso de una pareja, ¿sí? Que mientras hablábamos de esto, ella decía, pues como que llegamos en el proceso del análisis a que ella pudiera identificar que ella se siente abandonada cuando él sale y se va. Claro. ¿No? Entonces tiene que ver con su tema de abandono, ¿no? Entonces cuando esta persona va a su infancia y revisa, pues todo el tiempo o fue abandonada afectivamente o como que tuvo carencias afectivas. Entonces cuando el otro le dice, eso que vos decís, me decía el paciente, es que yo le digo que me dé un momento, pero ella se desespera y me dice, no, es que tenemos que resolverlo ya, tenemos que resolverlo ya, tenemos que resolverlo ya. Sí, entonces ella decía, pero es que él me decía, pero es que ella no me entiende que yo necesito un espacio. ¿Sí? Y eso es súper importante también, porque no solamente es que el otro pide una pausa, sino que también el otro tiene la capacidad y la posibilidad de respetar esa pausa y de entender que precisamente en el objetivo de no abandonar la relación y de no decir, ¿sabe qué? Pues dejemos esto así, se acabó. Esta persona necesita la pausa. ¿Sí? Entonces es una pausa consciente y es una pausa también donde los dos necesitan entender la importancia de la pausa y el respeto por la pausa, ¿no? Tanto la que puede esperar como el que puede regresar después de la pausa y sentarse y decir estos puntos que ahorita vamos a tocar un poco como tip a la hora de resolver un conflicto en la relación, ¿sí? Entonces como que me parece que también eso es importante. No, total, o sea, que el otro yo creo que es un tema muy de acuerdos. Cuando trabajaba en talleres con parejas,
había un punto muy valioso y era como, se puede volver tal vez algo más de protocolo, pero que es importante muchas veces porque a fin de cuentas es que una relación muchas veces es una sociedad, ¿sí? Y en las sociedades uno tiene que tener un lenguaje en común donde digamos, esta es la manera en la que nosotros vamos a convivir, es que una relación realmente es muchísimo. Entonces había un punto dentro de como los criterios que se hablaban para tener una relación más estable y estaban los acuerdos previos. ¿Y cómo son los acuerdos previos? Pues como su nombre lo dice, digamos que antes de que se dé una discusión, tú y yo nos sentamos y decimos, mira, yo sé que yo en la discusión tengo esta situación, tú tienes esta, hagamos este acuerdo. Listo, ese acuerdo se debe respetar. O mira, yo siento que cuando ya estamos como subiéndonos de tono, digamos una palabra que nos aterrice y nos permita entender, ¿verdad? Ok, que a veces, claro, uno se deja llevar por la emoción y no se aterriza. Entonces en ese acuerdo previo lo digo porque lo recuerdo mucho en los talleres pasaba eso. Entonces me decían como que es que ella viene o él viene y necesita porque como tú dices, en ambos escenarios pasa, él viene y tiene que resolverlo, oye, yo necesito un espacio porque yo me estoy colapsando, entonces eso es algo que se tiene que hablar previamente. Porque si tú necesitas un espacio, pero tú necesitas una tranquilidad para no sentirse abandonada, porque claramente es muy desde el ansioso, ¿no? El sentirse que cualquier ausencia es abandono. Entonces, cuando aparece eso, ok, el acuerdo va a ser, listo, entiendo que tú no te vas a ir, pero entonces por favor dime esto. Pasaba mucho. Dime, amor, dime el tiempo que necesitas que te dé. Yo listo, yo lo respeto, pero dime el tiempo y dime que vas a volver. Pero el común era eso. Dejemos así, luego hablamos. Y nunca le decía, es que ya vengo. O dame tanto tiempo, ya lo vamos a arreglar. O mañana lo podemos hablar. O algo así que le dé al otro tranquilidad, pero que también le permita, como tú dices, que es muy valioso, respetar pues el espacio que necesita, ¿no? Porque eso es un daño inminente cuando yo al otro no le respeto su espacio, ¿sí? Sí, porque termina siendo Claro. peor, termina diciendo lo que no quiere decir, Total. termina lanzando todo para donde sabemos, sí, o sea, termina básicamente empeorando mucho más las cosas. Se vuelve todo muy grande, totalmente. Y frente a eso también es importante saber que el enojo, como dicen, la ira es ciega, y efectivamente es que la ira enceguece. Sí, sí. Sí, entonces, si ya una persona está molesta porque hay algo en la relación que no está funcionando, un desacuerdo, y se sube y se sube y se presiona, la persona se genera tanto cortisol que básicamente la prefrontal, que es la que regula las emociones y la que nos permite tramitar lo que estamos sintiendo, se enceguece y sale lo que tiene que salir. Entonces, sí me parece importante también tener en cuenta eso. Y frente a eso, pues ya es importante como que pues, empecemos a mirar eso que los pacientes preguntan. ¿Por qué es que yo elijo esto? ¿Qué es lo que me lleva a mí a entender que esa es la forma de amar? Porque también eso tiene mucho que ver con el qué tan consciente soy yo a la hora de vincularme con el otro y entender qué escena es la que yo juego y qué escena es la que yo recreo en cada una de las relaciones. ¿Sí? ¿Qué es eso que a mí me lleva a poder decir, bueno, esto ya me ha pasado aquí, esto ya me ha pasado acá, y no me siento cómodo con que me pase, pero no puedo evitar que me pase? Entonces, como también esa invitación que se hace con los pacientes que puedan identificar y ver y reconocer más bien que lo único que cambia, que lo único que siempre está igual son ellos en las dinámicas de relación, porque el hombre cambia, la historia cambia, la mujer cambia, pero ellos son los que están ahí, ¿sí? Y es importante como también reconocer que esto tiene mucho que ver con el tema del sacrificio, ¿sí? Como que a veces podemos entender que amamos desde el sacrificio, ¿sí? Que este sacrificio implica quedarnos callados cuando estamos inconformes, que este sacrificio implica dar y dar y dar y dar y no recibir y simplemente justificar en por qué no llevamos 4 o 5 años de relación y no recibimos. Ahorita, en estos días estaba yo con una paciente, por decirlo de esta manera, y ella decía como yo a él le digo las cosas y él se enoja y él grita y él dice, usted sí jode, perdón por la expresión, pero pues así es el ejemplo. Usted sí jode, que no sé qué, que aquí y allá, entonces dice, pero él al rato llega y como que yo veo que me hace un poquito de caso. Entonces yo creo que poquito a poco él va a poder cambiar. Y yo lo escuchaba, yo decía, pues obviamente uno no puede decir lo que una amiga diría, ¿no?
en posición de amigo uno diría, pero es que usted es que no está viendo, ¿qué? ¿Cómo se le ocurre? Y no. Pero sí, como el término que es que es migajera, como dicen En internet, actualmente. sí. Uno obviamente no puede decir eso, pero sí como que le dije en algún momento, le dije con mucho amor, le dije, a veces uno tiene que sacar esa leona que uno tiene por dentro para defender esa parte vulnerable de uno que sabes que necesita algo pero no se le está siendo dado, ¿no? Que me parece como que estoy ahí esperando esa gotica de amor, esa gotica de espacio, estoy esperando ver que él sí hizo eso, disimuladamente, pero lo hizo. Entonces yo creo que es que él sí está dispuesto, pero es demasiado orgulloso y yo entiendo que él sea orgulloso. Entonces uno dice hasta qué punto entonces se reconoce eso como una dinámica sana de relación, o se reconoce eso como bueno, es lo que hay, y de alguna manera es importante saber que uno elige muchas veces desde la historia que tiene, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Totalmente. Que es algo totalmente sistémico, ¿no? Viene como incluso de lo que hablábamos en otro momento, de las lealtades invisibles, tiene muchísimo que ver. Y de la famosa palabra química, ¿no? Que es que con esta persona tengo mucha química. Y a veces esa química parte de ahí, parte de que es familiar. Recuerdo mucho que en la universidad un profesor nos decía, la belleza está, desde los estudios que habían hecho, como que la belleza, lo que para uno es bello es lo que es familiar. Claro, y la belleza realmente es muy subjetiva, ¿no? Para mí un hombre o una mujer pueden ser muy bellas y para otro puede que no, pero cuando me es familiar me conecta. Y pasa lo mismo en la manera en la que yo empiezo a establecer los vínculos. Tú ahorita decías algo muy importante y es como que la espera, y es que realmente las relaciones, hay muchas relaciones que las invito y los invito a preguntarse si la relación que ustedes están viviendo ahorita es la relación que ustedes quieren vivir o están esperando construir algo ahorita para que en unos meses, en un año, ustedes vivan la relación que quieren vivir. Si realmente están todo el tiempo en modo espera o están disfrutando y viviendo su relación. Y no lo digo desde lo idílico y utópico de que todo va a ser perfecto, porque claramente no. Pero sí es preguntarse eso. Entonces, hay algo que tú mencionabas ahorita y es, bueno, ella está allí, está teniendo paciencia y está entendiendo que de pronto él va a mejorar a veces no. Y es ese mismo punto que hablábamos ahorita. El foco está totalmente en él. Entonces había algo también que leía que decía como que imagínate que tú todos los libros de psicología, todos los talleres, todas las investigaciones y todos los pensamientos que has tenido han sido direccionados a cómo estás tú. ¿Cómo estarías tú ahora si eso fuese así? Pues estaríamos muy diferentes. Pero muchas veces veo a las personas muy enfocadas en tratar de entender por qué mi pareja es así, lo que decíamos ahorita. Entonces, cuando me desgasto tanto en entender por qué mi pareja es así, me va a quedar un pedacito de tiempo para entender por qué yo me siento así. Entonces, volviendo como lo que tú me estabas diciendo es eso. Empiezo a repetir esas estructuras familiares, esa manera en la que yo entendí que funcionaba el amor, la manera en la que entendí que funcionaban los vínculos. Empiezo a buscar en mis relaciones de pareja eso que no he resuelto con mis padres, esos deseos inconclusos, que bueno, es otro tema de pronto un poco más amplio que después miraremos, pero viene mucho de ahí, viene de lo sistémico. Viene de que aprendemos muchas conductas, no, muchas no todas, son aprendidas. Porque es que nosotros venimos acá y nuestro entorno nos dice lo que es la vida, nuestra familia nos dice quiénes somos nosotros, todo el tiempo estamos aprendiendo. Entonces lo veo muy desde allí. ¿Por qué mi ex? ¿Por qué el de ahora? ¿Por qué más adelante probablemente me voy a vincular con igual? Porque es lo que aprendiste. Entonces tienes que mirar dónde construiste esa información, dónde empezaste tú a entender que los vínculos funcionaban en esperar. ¿Cuál es algo que siempre pregunto en terapia, cuál es tu concepto de amor? Porque es que hoy estaba en terapia con un paciente y él me decía algo yo le dije, es que eso le pasa a todo el mundo. Me decía, el amor para él es sacrificio, ¿no? Me decía, es que me dijo, le voy a ser muy transparente. Yo creo que si yo le digo a fulanita que no porque yo me siento mal por lo que voy a hacer, yo sería muy egoísta. Yo le dije, claro, es que ahí está. Todo el tiempo aparece la culpa nuevamente de yo soy una mala persona, yo soy una persona egoísta, soy narcisista. Si pienso en mí antes que en mi pareja, ¿cómo voy a hacer eso? Y más nosotras las mujeres que somos, como tú dices, como que rehabilitamos o nos encargamos de que nuestras parejas muchas veces se vuelvan proyectos personales.
Entonces, a la hora del té, cuando va a mirar yo cómo estoy, me voy a detener después de tanto sufrimiento, voy a decir, uy, es que yo no estaba bien. Y mira que eso que decís de poder entender el por qué actúa así, también me parece importante como ponerlo sobre la mesa. El decir que, claro, es que si yo entiendo que él es así porque tuvo una infancia difícil, entonces entiendo que no tiene nada que ver conmigo, que yo sigo siendo valiosa. Y mira que una de las penas grandes que quedan en una ruptura de relación cuando el otro ha fallado, cuando el otro ha hecho algo, es el entender el por qué lo hizo, ¿sí? Ese vacío de información de por qué lo hizo se llena con lo que tú creas sobre ti misma o sobre ti mismo, ¿sí? Lo hizo porque yo fui muy cansona o fui muy cansón, porque yo fui muy celoso, fui porque fui muy posesivo, muy posesiva, ¿sí? Pero cuando yo entiendo de, bueno, él es así por sus padres, entonces yo básicamente ya me ubico desde la que salvo, Total. ¿sí? Desde la que estoy salvando, desde el que estoy salvando esta mujer, este hombre, entonces tengo un propósito y entonces ahí viene la espera, yo sigo esperando porque en algún momento va a cambiar, ¿sí? Y allí me parece muy importante como que puedan ustedes preguntarse qué fue lo que ustedes les enseñaron sobre el amor, sobre la forma en la que se relacionaban las parejas, ¿sí? Sobre esa figura de una pregunta que le hago yo a muchos pacientes es, ¿cómo era la mamá mujer? ¿Sí? O cómo era el papá hombre. Es decir, no quiero que me hables de tu papá, quiero que me hables del hombre que tuviste que era tu papá. ¿Sí? No quiero que me hables de tu mamá, quiero que me hables de la mujer que tuviste que era tu mamá. Y es interesante porque de alguna manera lo que pasa es que en este tipo de situaciones donde el amor es algo sacrificial y constante y de completa entrega y de ninguna demanda o reciprocidad, como que está el tema de no, ella siempre estuvo ahí o él siempre estuvo ahí y está el otro que lo mangoneaba o está el otro que no le permitía ejercer su deseo, sino que siempre estaba ahí como que el otro estuviera al servicio. Y precisamente eso entonces es lo que se entiende con amor, que a veces de alguna manera lo que uno está haciendo es replicando eso, así le genere cierto tipo de malestar. Entonces me parece también importante que cuando esta pregunta de que si ustedes se pregunten, ven, en su casa, ¿cómo era el amor de pareja, no? ¿Era un amor tranquilo? ¿Era un amor doloroso? ¿Era un amor intermitente, que un día estaban bien, otro día no? ¿Era un amor de infidelidad, donde la infidelidad se normalizó? ¿Sí? Entonces vi que mi papá y mi mamá eran infieles, entonces cuando llega mi pareja y lo hace, digo, no, pues bueno, es natural, es parte del paisaje, aunque me lastime. Y entonces ahí es el tema de que muchas veces podemos irnos a lo que es familiar, pero no necesariamente a lo que nos hace sentir bien, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, es como que lo que hablabas ahorita es como esa fantasía de control también, ¿no? Digamos que hay algo muy importante que uno entiende en la parte del control y es que el control me ayuda como a tener esa sensación efectivamente de que yo esto lo puedo solucionar porque está bajo mi control. Entonces no lidio con esa zozobra, ¿sí? Con esa incertidumbre de qué va a pasar, de que no puedo controlar, no. El control te permite a ti entender, ok, esto lo puedo reparar. Y efectivamente eso es lo que a veces pasa en los escenarios donde las mujeres buscamos entender la infancia de nuestras parejas. Si yo entiendo que lo rompió, yo puedo sanarlo, ¿sí? Yo puedo repararlo, yo puedo darle tanto amor que de pronto en la infancia no recibió por X razón, o también está la idea de repararlo o está esa empatía ya un poco más patológica, que es muy valioso. La empatía es una habilidad social maravillosa, pero obviamente hasta cierto punto, ¿no? Yo puedo entender y yo puedo tener unas emociones muy bonitas por mi pareja y ponerme en su lugar y tener mucha nostalgia, pero volvemos a lo mismo. ¿Y tú? Sí, pero ¿y tú cómo te estás sintiendo con eso que está pasando? Entonces, tú ahorita mencionabas algo que me parece uno de los puntos más importantes porque aparece muchísimo en terapia y es cómo el refuerzo intermitente hace que una relación, de una relación que se enfoque en esperar, puede durar muchísimos años. Uy, sí. Creo que el refuerzo intermitente es lo que más engancha, ¿sí? Porque es esos picos donde yo
hay momentos, es como esa recompensa. Entonces yo llevo una semana horrible y lo escucho muchísimo en terapia. No, esta semana estuvo súper bien, súper tranquila. Yo creo que ya todo va mejorando. A la semana no, pues el lunes pasó otra vez esto, esto, esto. A la semana no, pues esta vez tuvimos 3 días tranquilos. Y ese reforzador, ¿sí? Viene y te hace seguir y seguir y seguir porque siempre está la posibilidad, porque ya se te demostró que si tú seguías esforzándote vas a tener momentos tranquilos. Vas a tener momentos donde vas a vivir la relación como tú la quieres vivir. Pero realmente ese punto yo creo que es el que más escucho en terapia. Mira que eso, yo cuando estaba adolescente, en aquellos momentos de la vida, le decía que eso que era como la ley del caucho, ¿no? Así como cuando uno cree que uno ha inventado algo, pero mentira es que ya existía. Entonces, básicamente es eso, como que uno estira, ¿sí? Y luego quita, ¿sí? Da y luego quita, como caucho. Por que el ejemplo no sea mejor, pero yo me lo inventé, yo honro a mi adolescente y yo digo que está buenísimo. Sí. Hay que patentarlo. Pero básicamente es eso, y es eso que genera adicción. Lo que a usted más le genera adicción en la vida es lo que le da picos de placer y luego le da picos de displacer. ¿Sí? Que es básicamente cómo funcionan, por ejemplo, las sustancias psicoactivas. Ajá, exactamente. ¿Sí? Te elevan, te ponen high, feliz, contento, ¿sí? Y luego cuando ya al otro día, ya vos sentís toda la resaca, todo el malestar, ¿sí? Pero si vos tenés una relación contigo mismo muy devaluada, no muy agradable, pues ese pico que te genera la sustancia psicoactiva es lo mejor que te ha podido pasar en la vida, ¿sí? Y de ahí precisamente viene la capacidad que tenemos nosotros como parejas en nuestras relaciones sentimentales, poder identificar que sí, esta persona me hace sentir muy bien, pero a veces con sus actitudes me puedo sentir muy mal, me puedo sentir terriblemente. Y si yo digo, no, es que como dicen por ahí, me va mejor solo que mal acompañado, que me parece que ese es un dicho maravilloso. Cuando usted puede decir ese dicho, mejor solo que mal acompañado, con autoridad y con criterio, usted dice, ya. Sí, porque quiere decir que su compañía, que elegir su propia compañía es mucho mejor que elegir una compañía con un vínculo donde le dan y le quitan, le dan y le quitan, le dan y le quitan. Y eso precisamente es lo que genera tanta adicción, se vuelve muy difícil de dejar, porque me da mucha dopamina, ¿sí? Como que te comas 1 kilo de chocolates y luego ya te comes 1 kilo de hiel y luego 1 kilo de chocolates y 1 kilo de hiel y básicamente se vuelve así. Entonces lo que uno a veces está esperando es ese pequeño reforzador, ese reforzador y se vuelve muy difícil Adictivo. porque el cerebro se engancha a esos buenos momentos, sí, a esas promesas, a esos cambios temporales, que es lo que pasa precisamente cuando uno rompe una relación. Eso, el tema de las tusas deberíamos hablarlo en estos días, es un buen tema. ¿Por qué? Porque básicamente cuando usted está ahí llorando a su ex o llorando a su pareja con la que peleó y con la que parece que todo va a terminar, usted va a esos momentos buenos, donde sí la escuchó, donde sí lo escuchó, donde sí le fue fiel, donde sí la eligió. Y a propósito de eso de la elección, estaba pensando en esto, devolviéndonos un poco al tema de lo de los patrones y lo de por qué elegimos lo que elegimos. A veces este tema de yo lo quiero reparar tiene que ver con un tema de querer ser elegida o elegido, ¿no? Como no fui elegido en cierto momento de la vida, por X o Y circunstancia en mi infancia, por alguna cosa que haya pasado, entonces si yo lo reparo, si yo sano su corazón, entonces él me va a elegir. Entonces a veces, esto va a sonar pesado, pero pues bueno, a veces yo estoy reparando al otro para repararme a mí, ¿sí? Y ahí no necesariamente es un altruismo o no necesariamente es un amor sacrificial y abnegado, no, es que yo necesito repararlo, necesito arreglarlo, necesito darle todo el amor para que él me dé amor y me elija y me dé cuenta, me diga que yo sí puedo ser alguien que merece ser elegido. Pero ahí me fui más atrás, sino que pensé que era algo que quería decir. Ok. Pero volviendo al tema de las adicciones, sí me parece importante, ¿no? Como que nos hagamos estas preguntas. ¿Cómo te está tratando esa persona hoy? ¿Cómo te ha tratado esta persona en estos momentos? Si tú hicieras un comparativo de los tratos, una columna
de A y B, ¿sí? ¿Vos qué vas a encontrar? Porque efectivamente sabemos que las relaciones tienen sus baches, tienen sus situaciones, Claro, sí, nada es idílico, natural. porque hoy en día la gente no se quiere ya relacionar porque creen que es que todo es idílico, no, hay situaciones, y hoy la gente no está dispuesta a dar mucho tampoco. Total, súper lo que dices porque justamente para allá iba y es el tema de que hoy en día también está como esa idea de entre menos uno dependa del otro mejor, ¿no? Y en ese no depender del otro me cohíbo y también yo creo que se alimenta esa idea de, bueno, él está en su proceso, él está en crecimiento, yo lo puedo acompañar o yo la puedo acompañar a ella mientras trabaja, mientras mejora y yo estoy aquí recibiendo muy poco. Y es normal, ¿no? Porque es que igual uno recibe poco en las relaciones. Por eso quería compartirte, yo te decía que quería leer un pedacito de un libro que se llama Maneras de Amar, de Amir Lavin y Rachel Heller. Y ese pedazo creo que va muy... Quiero que tú me digas qué interpretas de ese pedazo porque va justo con lo que estabas diciendo. Dice así. Los principios del apego nos enseñan que las personas son dependientes en tanto sus necesidades no se vean satisfechas. En cambio, cuando estas son atendidas, sobre todo si se hace de inmediato, tienden a desviar la atención hacia otros menesteres. En ocasiones, la literatura del apego cita este principio como la paradoja de la dependencia. Cuanto más eficiente es la dependencia mutua de dos personas, más independientes y audaces se vuelven estas. ¿Sí? Y ese tema de la paradoja de la dependencia en el libro lo hablan mucho. Es este libro que habla más que todo como las teorías del apego y este tipo de cosas, pero hay información que puede ser muy interesante. Y en la paradoja, claro, es como, entonces yo ponía el ejemplo porque lo hablaba con una paciente, como cuando está el niño que está en el parque y está jugando feliz y está la mamá allí y el niño está jugando feliz y ve a la mamá y puede seguir jugando 1 hora, 2 horas tranquilo, feliz, porque sabe que su mamá está allí. Entonces, en las relaciones de pareja, porque hablamos también del apego, ¿no? Entonces el apego seguro, que es como el ideal, entendiéndolo pues desde muchas teorías, como que cuando uno logra un apego seguro es cuando realmente tú sabes que tu pareja está incondicionalmente para ti. Por eso él habla como de que la dependencia sana, ¿no? Y realmente podríamos llamarlo así. Y es saber que si yo me caigo, tú estás. Sabes que si yo te necesito, tú me sostienes. Entonces, ¿qué pasa? En una relación donde yo estoy dando un 80 y tú me estás dando un 20, en ningún momento lo vas a sentir como segura. Porque si yo salgo, yo no sé si cuando vuelva tú vas a estar. O yo no sé si cuando tú salgas vas a volver, porque de pronto te enamoraste de alguien más, o de pronto te aburriste de mí, o de pronto te diste cuenta que yo no era tan interesante, como muchas veces puede como algunas mujeres pensar. Entonces, si yo quiero realmente construir un vínculo seguro, tengo que tener una relación donde ambos entendamos que el otro va a estar incondicionalmente. Y que yo entienda que yo te voy a sostener y que tú me vas a sostener. Entonces ahí entraría eso que ellos mencionan como de que entre más sana sea la dependencia, entre más reciprocidad haya, uno más independiente va a ser. Por eso dicen que es como la paradoja de la teoría del apego. Y mira que ahora que decís eso, pues hablaba yo en estos días con otras mujeres y decía como es muy difícil este tema de esta paradoja que estás planteando, que estás diciendo de este libro, por el simple discurso que hay, por ejemplo, sobre los hombres. El tema de qué aprendió usted, qué le dijeron a usted en su casa sobre cómo eran los hombres. Y eso es interesantísimo porque ¿cuál es el discurso? El hombre traiciona, sí, como total. Dice Karen Sevillano, el hombre no es gente ni familia de uno. Y yo he hecho un proceso interesante para desligarme de este dicho, ¿sí? Porque precisamente es eso que uno le enseñan, que es que el hombre es traicionero, que es que el hombre es infiel, que es que el hombre es terrible. Y pues precisamente uno en ese buscar lo que es familiar, pues va y busca eso, encuentra eso así no lo quiera. O lo tolera, ¿no? O lo tolera. ¿Qué más puedo esperar? Ajá, como, así son los hombres, ¿sí? Eso es natural. Pero precisamente este concepto de no poder decir, es que yo merezco encontrar un hombre que me sostenga, así como yo lo puedo sostener, que me acompañe y con el que nos acompañemos en esto que es el camino de la vida, se vuelve difícil cuando la representación que yo tengo del hombre es que el hombre es un infiel
perro traicionero. Totalmente. ¿Sí? Entonces, este tema de esta dependencia, que me parece a mí que es este acompañamiento, ¿sí? Más bien de que nos podemos sostener, que yo sé, poniéndolo en términos prácticos y vivenciales, ¿sí? Que yo sé que tú te vas a ir con tus amigas o tus amigos un fin de semana y yo voy a decir, amor, maravilloso, pásala rico, vive, disfruta, vive tu versión de hombre y vive tu versión de amigo, de pana del amigo, ¿sí? Vive tu versión de mujeres, las mujeres necesitamos acompañarnos de otras mujeres, ve, vívelo, tranquilo, tranquila. No lo puedo hacer si mi representación es que el hombre o es que la mujer es mentirosa o es que el hombre es perro o es que... Claro, Es muy difícil y también hay una imposición muy cultural y que se ha venido fortaleciendo mucho y que precisamente hace mucho más difícil generar vínculos porque siempre estás prevenido bajo esa representación cultural y social que se ha venido instaurando y que sí, que de alguna manera ha estado, pero creo que a medida que vamos teniendo más autonomía, pues nos volvemos más difíciles de vincular y pienso yo que viene mucho esa frase, lo siento, viene mucho como esa frase de que la he vivido, porque ahorita no tengo una relación, pero sí la he vivido como ese sentir que puede ser un desgaste, como otra vez, y encontrarme en esta situación y volver a tener que relacionarme con alguien y que ese alguien, sí, ese tipo de cosas que ahorita estoy viviendo por primera vez en mi vida, yo digo, interesante todo lo que uno se cuenta con respecto a lo que es relacionarse con el otro, ¿sí? Y no decir, no, es que yo voy a entender y voy a tramitar y voy a trabajar en que la persona que me acompañe precisamente me acompañe, que yo no dependa de ella y que tenga la suficiente estabilidad y amor propio para que me pueda dar el amor que yo quisiera que me dieran. Sí, porque el amor propio tiene mucho que ver con la relación que vos vas a establecer. Claro, total. Las relaciones son un universo. Tiene todo que ver. Bueno, y ahí como que creo que un punto ya como para que vamos mirando desde ese tema del autoabandono, que básicamente el tema del que estamos hablando de cuando me fijo mucho es en mi pareja. ¿Cuáles son como los puntos que podemos empezar a revisar, ¿sí? Como los tips que uno puede empezar a establecer para trabajar ese punto? Estaba leyendo uno muy, muy valioso y creo que va muy de la mano con lo que estábamos leyendo, es como esa diferenciación, ¿sí? Como no perderme en el otro, de lo que hablábamos la vez pasada de cómo no abandonarme, y es entender que mis gustos no van a cambiar porque tus gustos sean estos, que mis espacios con mis amigas no van a dejar de aparecer porque tengan que estar 100% para ti, que no tengamos que compartir todos los escenarios, todos los momentos, todas las experiencias, como que siempre tener claro quién soy yo, quién eres tú. Entender que si tú estás mal, yo te puedo acompañar y claramente desde mi empatía me va a resonar, pero yo no me voy a derrumbar ante eso, ¿sí? Lo que tú decías, como, claro, está esa lógica de que yo sé que tú me acompañas, yo sé que tú me sostienes y eso me da seguridad, pero yo sé que yo puedo ser yo en eso. Porque es que es muy difícil cuando siento que solamente voy a ser amado y recibido cuando soy como tú quieres que sea. Entonces mi vida y mi identidad van a estar totalmente forjadas bajo ese miedo al abandono o al rechazo. Y voy a vivir una relación tranquila, voy a sentirme feliz o voy a estar todo el tiempo forzándome a hacer algo que no soy. Entonces, como para evitar abandonarme, creo que lo primero es lo que tú dices, autoestima, identidad. Saber quién soy, saber qué quiero, preguntarme qué quiero, qué no es negociable para mí. Y hay otro punto que quería como dejar sobre la mesa y es una técnica 80-20. Sí. Entonces como que la técnica hablaba de que el 80% de los pensamientos en tu relación sean sobre ti y que el 20% de los pensamientos en tu relación sean sobre él o sobre ella, sí. Pero que tú realmente en tu enfoque, no desde que no me importa el otro, queremos ser claras con eso, claramente no tiene nada que ver, pero que mi enfoque sea yo cómo me estoy sintiendo. ¿Yo qué estoy necesitando? ¿Qué me está doliendo? Estoy más enfocada porque él no puede comprometerse o no puede tener una conversación sin alterarse. Y estoy tan enfocada en pensar en qué siento. Estoy entendiendo que es que yo me estoy sintiendo violentada de alguna manera, me estoy sintiendo deprimida, me estoy sintiendo sola. O no le voy a dar espacio a eso también porque el autoabandono se vuelve un mecanismo de defensa, ¿no? Que esa es otra cosa. Pero entonces esa 80-20 me parece un ejercicio muy práctico y es eso. ¿Qué pasaría si ustedes piensan más en cómo ustedes se sienten que qué es lo que él necesita o ella necesita?
Sí, esto puede ser un poco peligroso, pienso yo. Esta técnica está muy buena. Sin embargo, sí me parece importante saber que a veces, si lo que yo me respondo es, yo necesito ir a tener sexo con 5 mujeres esta noche, ¿sí? Pues bueno, eso es lo que tú Ah, no. necesitas. Ya te está yendo a otro Sí, sí. punto, Lo que pasa es que, claramente. ¿sabes por qué me planteo la pregunta? O sea, me planteo esto porque, claro, hay personas que lo que están necesitando no corresponde con lo que una relación representa. Y si esto pasa, pues, o Pues ya sea, entonces no estás pasando la relación, claro. exactamente, apague y váyase. Y lo digo Ujú. porque bueno, ¿yo qué necesito? Entonces yo necesito esto, pero es que estoy respondiendo a mis necesidades y sí, pero me parece también importante como decirlo, porque esas necesidades responden básicamente a algo que tiene que ver con lo que yo quiero, con lo que yo deseo, con lo que yo sé que merezco, pero necesariamente sin violentar al otro, ¿no? Sin traicionar un acuerdo con el No, otro. claro, totalmente. Entonces sí me parece importante porque a veces la gente se esfuerza por estar en una relación, por no sentirse solo, pero no tiene las capacidades para asumir una relación. Y eso es complicadísimo porque la gente dice, no, yo trato y trato y trato y trato. Entonces se pone una máscara de que son el juicioso, el fiel o la fiel, el tranquilo, la tranquila, la mujer que tiene que esconder sus uñas, por decirlo así, su naturaleza que le gusta ser libre, bailar, disfrutar, y no hablo necesariamente de estar con otros hombres, porque entonces a esta persona no le gusta, entonces yo me tengo que inhibir. Eso ya tiene mucho que ver más con este tema del 80-20. Sí, 80-20. Ujú. Del 80-20, ok, bueno, si tengo que dejar de ser yo para estar aquí, entonces esta relación es funcional para mí, es Ujú. sana para mí o no es sana para mí. Claro, y por eso te decía como que el autoabandono se vuelve un mecanismo de defensa, Ujú. porque es que van a haber de pronto preguntas que yo no me quiero responder, Uf. porque si yo me doy cuenta que yo no estoy emocionalmente para sostener una relación, pues eso me va a generar una crisis terrible, prefiero no mirarme. Pero obviamente, sí, o sea, como que las preguntas que me hago desde el yo que necesito y que me funciona, pues literal sí pueden ser peligrosas desde ese punto, desde puede que te respondas, yo no estoy pasando una relación. ¿No? Y lo mejor es que si las respuestas son esas, a mí me falta todavía vivir, a mí todavía me falta explorar, yo todavía quiero tener sexo con otras personas, yo quiero ir a un bar swinger, ese tipo de cosas que la otra persona tal vez no esté de acuerdo, pues diga, ok, en realidad esto es lo que yo necesito y no está mal que lo necesites. Si tu momento de Ujú. vida es este, pues está bien, dale, ¿sí? Pero es importante que frente a esa pregunta yo pueda asumir si esta relación es funcional para mí o no lo es, Ujú, en términos totalmente. precisamente de esas necesidades. Y ahí me parece un poco, ya para que cerremos, que vamos a hablar acerca de ese tema de los mitos que hay en relación a este tema de las relaciones. Ujú. ¿Sí? ¿Qué mitos, por ejemplo, crees vos que hay? Bueno, yo creo que el principal es el que estábamos hablando ahorita, que es un poco este tema de si yo espero, todo va a mejorar. Sí. ¿Eso es una probabilidad? Claro que sí, porque yo no soy quien para decir que jamás va a pasar, ¿no? Pero creo que uno sí debe empezar a conocer sus propios límites y saber hasta qué punto realmente yo puedo entender que mi pareja está pasando por una situación difícil y va todo como en función de que él se está haciendo cargo de eso y yo veo que él asume también sus propios procesos, listo, bien. Pero como que esa idea de si yo le doy amor va a mejorar, si yo me esfuerzo, si yo sacrifico, si él sale no importa, pero yo no voy a salir y yo me voy a quedar acá, si él se enoja yo agacho la cabeza, si... No, o sea, creo que el sacrificarse y el esperar no nos dan garantías de que realmente voy a establecer la relación que yo quiero establecer. Creo que eso sería algo como muy ilusorio. Creo que está ese, bueno, algo que habíamos hablado la otra vez también en el otro podcast de Amar sin perderse, es el amor lo puede todo. Ujú. Sí, creo que es una frase que puede ser muy dañina en muchos contextos porque tú puedes amar mucho y te pueden amar mucho, pero el respeto prima, sobre todo siempre, y el respeto entendiéndolo como que la otra persona pueda comprender mis necesidades, pueda guardar acuerdos, pueda evitar escenarios que realmente a la otra persona o a sí mismo les genere mucho malestar, todo lo que uno pueda considerar, ¿sí? Entonces como que ese tema de que si te amo, te perdono todo lo que tú me hagas,
y aguanto todo lo que tenga que aguantar y espero todo lo que tenga que esperar, diría que no lo hagamos en nombre del amor. Hagámoslo en nombre de yo quiero seguir, pero no necesariamente como que es que el amor lo puede todo, porque creo que puede ser muy contraproducente esa frase. Ok, listo. Sí, básicamente para cerrar es entender cada uno, cada una pueda preguntarse cómo se siente actualmente en la relación que tiene, qué representación tiene del hombre y de la mujer en su vida, ¿sí? Que puede identificar qué papel ha jugado siempre en esta escena. Hay una canción de Ile que se llama Traguito, ¿sí? Y dice, en papel de la sufrida voy a vivirme la escena de borracha y destruida de tristeza y luna llena. Y yo digo, interesante, porque a veces nos quedamos ocupando ese mismo papel, ¿sí? Y moverse de ese papel implica asumir un nivel de responsabilidad conmigo mismo que no todos queremos asumir. ¿Sí? Que no todos queremos entrar a ver por qué lo ocupamos, por qué llevamos 1, 2, 3, 4 relaciones ocupando el mismo papel, ¿sí? Y que no tenemos la minucia, por decirlo de esta manera, de preguntarnos, en realidad, ¿esta es la relación que yo quiero tener o estoy amando un ideal que llevo 5 o 6 años esperando el ideal y no ha sucedido? ¿Sí? Y aplica como para todo. Básicamente sería como eso por ahora. Okay. Para ahora, ¿no? Bueno, les agradecemos muchísimo la sintonía. Los esperamos nuevamente el siguiente jueves a las 5 de la tarde. Le damos gracias a Junior Flores Rincón, director de la emisora. Les recordamos nuestra página de Instagram. Nos pueden encontrar en Siente Psicología. Ahí encontrarán toda la información sobre nosotras, nuestros servicios. Y les agradecemos mucho por la compañía del día de hoy. Nos vemos. Adiós.